¿Cuánta sangre tiene el cuerpo humano? A la cantidad de sangre que tiene un individuo se le llama volemia. La sangre está constituida por un 55% en plasma, 43% en glóbulos rojos y en menor cantidad por plaquetas y glóbulos blancos que suelen ser solo un 2%. La suma de todos los componentes sanguíneos es precisamente la volemia. La cantidad de grasa corporal influye en la cantidad de sangre. Entre más grasa tiene una persona, tiene menos sangre en proporción a su peso. En los humanos y en otras especies que utilizan la hemoglobina, la sangre arterial y oxigenada es de un color rojo brillante, mientras que la sangre venosa y parcialmente desoxigenada toma un color rojo oscuro y opaco. Sin embargo, debido a un efecto óptico causado por la forma en que la luz penetra a través de la piel, las venas se ven de un color azul. Un ser humano adulto tiene en promedio 5 o 6 litros de sangre, lo que representa un 7.7% del peso corporal. Esta proporción no suele variar, así que para calcular la sangre de cualquier persona, sin importar su edad, solo es necesario dividir su peso en kilogramos entre 13 y tendremos el resultado en litros. Así, un niño que pese 39 kilogramos, tendrá tan solo 3 litros de sangre. Ya que todo órgano en el cuerpo depende de una continua corriente de sangre para establecer de oxígeno y nutrientes. Virtualmente cualquier agujero en el sistema vascular a través del cual la sangre escapa de la circulación es potencialmente peligroso. Cuando ésta sale de algún tubo del sistema vascular, se llama sangrado o hemorragia. Hemosangrado, ragia, fluido profuso. La seriedad de la hemorragia depende de cuánta sangre se ha perdido, también influirá el calibre del vaso herido, con qué velocidad se pierde, y cuánto tiempo ha pasado desde el comienzo de la misma. Las hemorragias pueden ser externas, visibles en una herida en la superficie del cuerpo, e internas, la cual tiene lugar en el interior del cuerpo. Hemorragias externas. Las hemorragias externas son aquellas que pueden ser vistas porque vienen de la superficie de la herida. En teoría se pueden clasificar, de acuerdo a su fuente, en venosa o capilar. Hemorragia arterial. Se caracterizan porque la sangre es de color rojo brillante, su salida es abundante y en forma intermitente, coincidiendo con cada pulsación. La fuerza con la cual la sangre sale a través de una lesión significativa en una arteria, hace que el trabajo de taponamiento de las plaquetas sea más difícil, ya que cada vez que ellas comienzan a hacer un coágulo en el lugar, otro chorro de sangre pasa y lo retira. Hemorragia venosa. Son más lentas y con un fluido firme de sangre roja oscura. Dado que la sangre está bajo una menor presión en el lado venoso de la circulación, la hemorragia venosa es, de cierta forma, más fácil de controlar y de que pare por sí misma comparada con una hemorragia arterial. Hemorragia capilar o superficial. Compromete solo los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel. Generalmente esta hemorragia es escasa y el fluir de la sangre es lento, que generalmente sella por sí mismo. Las hemorragias capilares no representan peligro por la pérdida de sangre, sino por el riesgo a la infección por bacterias. Hemorragias internas. Usualmente no visibles, estas pueden ser muy serias. La hemorragia, aun cuando sea ligera, de cualquier orificio del cuerpo es seria, ya que implica una fuente interna de hemorragia, la cual puede no ser evidente de inmediato. Probablemente, la causa más común de hemorragia interna son los golpes o contusiones. Algunos otros ejemplos de hemorragias internas son: hemorragia de una úlcera estomacal, hemorragia de una fractura cerrada, hemorragia de un vaso lacerado. Los signos que pueden apuntar una hemorragia interna son aquellos que indican el desarrollo de un shock hipovolémico. El pulso se vuelve débil y rápido. La piel se vuelve fría y húmeda. Los ojos están apagados, sin brillo, las pupilas pueden estar dilatadas y responden lentamente a la luz. Hipotensión. La víctima usualmente puede estar sedienta. Casi invariablemente ansioso o ansiosa. La víctima puede tener náuseas o llegar a vomitar. Otros síntomas: abdomen muy sensible o rígido, hematomas en diferentes partes del cuerpo. Pérdida de sangre por el recto, vagina o en heces melena. Vómito con sangre, hematémesis. Hemorragias exteriorizadas. Son aquellas hemorragias que siendo internas salen al exterior a través de un orificio natural del cuerpo: oído, nariz, boca, ano y genitales. Hemorragia de oído. Las hemorragias que salen por el oído se llaman otorragias. Cuando la pérdida de sangre es abundante y previamente ha existido un traumatismo en la cabeza, el origen de la hemorragia suele ser la fractura de la base del cráneo.
En este caso la actuación del socorrista va encaminada a facilitar la salida de sangre de la cavidad craneal, pues de lo contrario, la masa encefálica sería desplazada o comprimida por la invasión sanguínea, pudiendo ocasionar lesiones irreversibles en el cerebro. Para facilitar la salida de sangre, se debe colocar al accidentado en posición lateral de seguridad PLS, con el oído sangrante dirigido hacia el suelo y siempre que se dominen las técnicas de movilización de traumáticos, caso contrario es mejor no tocarlo. Hemorragias de nariz. Las hemorragias que salen por la nariz se denominan epistaxis. El origen de estas hemorragias es diverso, pueden ser producidas por un golpe, por un desgaste de la mucosa nasal o como consecuencia de una patología en la que la hemorragia sería un signo, como por ejemplo en el caso de la hipertensión arterial TAR. Es cierto que muchas personas consideran la epistaxis como un suceso normal, explicación que el socorrista no debe aceptar, pues el ser humano no está constituido para sangrar de forma habitual y normal. Para detener la hemorragia, se debe efectuar una presión directa sobre la ventana nasal sangrante y contra el tabique nasal, presión que se mantendrá durante 5 minutos. La cabeza debe inclinarse hacia adelante, para evitar la posible inspiración de coágulos. Pasados los 5 minutos, se aliviará la presión, con ello comprobaremos si la hemorragia ha cesado. En caso contrario se introducirá una gasa mojada en agua oxigenada por la fosa nasal sangrante. Si la hemorragia no se detiene se debe evacuar a un centro sanitario como urgencia. Hemorragias de la boca. Cuando la hemorragia se presenta en forma de vómito, puede tener su origen en el pulmón hemoptisis o en el estómago hematémesis. Es importante distinguir su origen para así proceder a su correcto tratamiento, para ello hay que tener en cuenta. Hemoptisis hematémesis, vómito precedido de tos. Vómito precedido de náuseas. Sangre limpia, con olor a óxido. Sangre con restos de alimento y maloliente. Puede tener aspecto espumoso. Puede acompañarse de inconsciencia. Actuación. Control de signos vitales, dieta absoluta. Evacuar en posición de semisentado. Hemorragias del ano. Atendiendo al aspecto en que se presentan las heces, podemos determinar el origen de estas hemorragias. Son de origen digestivo cuando las heces son de color negro, melenas, y de origen rectal cuando las heces se presentan con sangre normal, rectorragia. Tanto en un caso como en el otro se procederá a recomendar la consulta médica por personal especialista. Hemorragias vaginales. Durante el periodo de gestación, la mujer no debe presentar ningún tipo de hemorragia vaginal, metrorragia. Su presencia podría indicar la amenaza de aborto, por lo que se debe conseguir un reposo absoluto, estirarla por parte de la mujer y evitar que siga perdiendo sangre. Para ello colocaremos compresas externas sobre la vagina, sin introducir nada dentro, y cruzándole los pies los elevaremos en espera de su traslado en ambulancia a un hospital. Hemorragia durante el embarazo. ¿Qué debo hacer si tengo pérdidas de sangre o una hemorragia cuando estoy embarazada? Llamar al médico inmediatamente, incluso si parece que la hemorragia se ha detenido. Si bien puede ser algo de poca importancia, también podría indicar un problema grave. Es probable que necesite hacerse un examen para garantizar que la paciente y el bebé están bien y descartar cualquier tipo de complicación. Si hay una hemorragia intensa o un dolor fuerte de cualquier tipo y no es posible hablar con el médico enseguida, ir directamente a la sala de urgencias. ¿Cuál es la diferencia entre las pérdidas de sangre y la hemorragia? Las pérdidas son un sangrado ligero, parecido al que puedes tener cuando comienza el periodo o cuando termina. Su color puede ser rosa, rojo y hasta marrón el color de la sangre seca. ¿Cuál es la causa de las pérdidas de sangre o la hemorragia? No siempre es posible determinar la causa de las pérdidas de sangre o la hemorragia durante el embarazo. Debido a que el suministro de sangre al cuello uterino y a la pelvis es mayor en el embarazo, es común que tengas pérdidas después de un Papá Nicolau, una exploración interna o una relación sexual. Algunas otras causas pueden ser sangrado de implantación. Es posible que tenga ligeras pérdidas de sangre, durante 1 o 2 días, cuando el óvulo fecundado se está adhiriendo a la pared del útero. Este es un proceso que comienza 6 o 7 días después de la fertilización, cuando probablemente todavía ni siquiera sepas que estás embarazada. Aborto espontáneo o embarazo extrauterino. Las pérdidas de sangre o la hemorragia pueden constituir un primer síntoma de aborto espontáneo o embarazo extrauterino ectópico, especialmente si vienen acompañadas de dolor abdominal o retortijones, similares a los que te pueden dar durante el periodo.
La hemorragia también puede ser un síntoma de embarazo molar, una afección bastante rara en la que el óvulo fertilizado presenta anormalidades en el momento de la concepción, que hacen imposible que el embrión se desarrolle o sobreviva. Una cuarta parte de las mujeres embarazadas tienen algo de pérdidas o hemorragia al comienzo del embarazo, y alrededor de la mitad de estas mujeres sufren un aborto espontáneo. Pero si una ecografía ultrasonido muestra que los latidos del corazón de tu bebé son normales entre las semanas 7 y 11, las probabilidades de que tu embarazo continúe de forma normal son más del 90%. Infecciones. Hay afecciones no relacionadas con el embarazo que también pueden producir pérdidas de sangre. Las infecciones vaginales como la candidiasis o la vaginosis bacteriana, o las infecciones de transmisión sexual, como la tricomoniasis, la gonorrea, la clamidia o el herpes, pueden provocar irritación o inflamación en el cuello del útero. Cuando el cuello uterino se inflama, es particularmente propenso a sangrar un poco después de una relación sexual o un Papá Nicolau. También puede ser que tengas pérdidas o hemorragia después de una relación sexual o de un Papá Nicolau si presentas un pólipo en el cuello uterino, un tumor benigno. Problemas de placenta o parto prematuro. En el segundo o tercer trimestre, la hemorragia o las pérdidas pueden ser síntomas de alguna afección grave, como placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta cuando la placenta se separa del útero, aborto espontáneo tardío entre la semana 13 y la mitad del embarazo o parto prematuro entre la mitad del embarazo y la semana 37. La hemorragia en los primeros 3 meses también puede indicar un problema subyacente en la placenta. Hay estudios que revelan una relación entre la hemorragia en los primeros meses del embarazo y un mayor riesgo de complicaciones posteriores, tales como parto prematuro o desprendimiento prematuro de placenta, particularmente si la hemorragia es intensa. Parto normal. Si aparece una pequeña cantidad de mucosidad acompañada de algunos hilos de sangre después de la semana 37, lo más probable es que solo sea un síntoma de que has perdido el tapón mucoso y el cuello uterino está comenzando a dilatarse o a abrirse como preparación para el parto. Aún así, deberías informarle a tu médico sobre cualquier hemorragia o pérdidas en esta etapa. Si la sangre tiene factor RH negativo, necesitarás ponerte una inyección de inmunoglobulina RH si presentas pérdidas de sangre o hemorragia vaginal, a menos que tenga la seguridad de que la sangre del padre del bebé también es RH negativo, o quede claro que la hemorragia no proviene del útero. Shock hipovolémico. Es el producido por la pérdida de volumen sanguíneo y se origina a causa de hemorragias, quemaduras o por deshidratación. Shock normovolémico. Producido por una detención de la circulación sanguínea, shock cardiogénico, o bien por un aumento de la capacidad de los vasos sanguíneos, lo que origina una pérdida o disminución de la presión necesaria para que la sangre llegue a oxigenar a los tejidos. Puede ser de varios tipos. Shock séptico, producido por infección en las heridas. Shock anafiláctico, producido por alergias, intoxicaciones, picaduras. Shock neurogénico, producido por el dolor o traumatismos en general. Esto implica que cualquier lesión, si no se trata convenientemente, puede derivar en un estado de shock por parte del accidentado. El shock está caracterizado por los siguientes signos y síntomas. Alteración de la conciencia no pérdida. Estado ansioso, nervioso. Pulso rápido y débil, a excepción del shock medular. Respiración rápida y superficial. Palidez de mucosas. Sudoración fría y pegajosa, generalmente en manos, pies, cara y pecho.